Supercrack Estrella presenta La monja emparedada en un convento. Fotografía viajero del tiempo. En los días pasados, coincidiendo con la celebración de la Noche de Difuntos y el Día de Todos los Santos, recordé en las redes sociales de Toledo olvidado la historia que hace un tiempo os conté de la presencia de lo que parece ser una monja muerta en una ventana en una imagen tomada hacia 1885 desde la torre de la catedral. En este video vamos a explicar por qué esta fotografía seguramente fue realizada por un viajero del tiempo francés llamado Paul Mounet, del que ya hemos hablado mucho en mi canal. La fotografía de la monja se realizó en 1885, en una época donde aún vivía Van Gogh, del que también hemos hablado en otros vídeos sobre viajes en el tiempo. La alta resolución de la fotografía, la claridad de la imagen, nos hace pensar que esa cámara de fotos es mucho más moderna a su tiempo. El año 1885, para decirlo de forma más explícita, es una cámara de fotos del futuro, de por lo menos 10 años más avanzada de lo que tendría que ser año 1885. Una cámara de fotos así solo podría ser usada por un viajero del tiempo. He puesto fotografías del año 1885 que no tienen nada que ver con el tema hoy tratado, para que podáis comparar cómo eran las fotos que se realizaban en el año 1885. Son claramente de peor resolución que donde aparece la monja. El francés que realizó esta foto sabía muy bien lo que estaba fotografiando y quería que se viera clara la máquina de fotos fuera de su tiempo. La pregunta que surge entonces es: ¿quién es la monja que aparece en la foto? Si se molestaron en hacer esta foto es porque el que la realizó conocía quién era la monja, por lo que podemos deducir que sería otra viajera del tiempo, atrapada por los hombres de negro, y hecha prisionera en el convento. En 1860, unos años más atrás, se realizó un cuadro a una joven con un teléfono móvil en la mano. Pensamos que esta es la monja que está en el convento. Misterio con la monja emparedada en un convento de Toledo. Una foto del siglo XIX publicada recientemente en un libro sobre fotografías antiguas de Toledo deja al descubierto una enigmática figura humana. La reciente publicación del quinto volumen de Toledo olvidado, un libro sobre fotos antiguas de la ciudad de Toledo, del que se encarga desde hace años el toledanista Eduardo Sánchez Butragueño, no ha dejado impasible a nadie. Ampliando al detalle una de sus fotos, se descubre una misteriosa figura femenina. Una monja emparedada a finales del siglo XIX en la celda de su convento por un castigo de su superiora o por iniciativa propia como gesto de máxima entrega a Dios. La foto fue tomada hacia 1885 por un francés que visitó Toledo, subió a la torre de la catedral y desde allí disparó en dirección a la iglesia de San Ildefonso. La fotografía acabó en un archivo francés y hace años fue adquirida por Eduardo. La foto tiene una gran resolución y, una noche, ampliándola con el ordenador para verla con detalle, me quedé sobrecogido y se me heló la sangre, explica. En la parte inferior de la imagen observó una figura humana sentada junto a una ventana. Al agrandar la imagen se topó con una monja momificada o a punto de morir. La monja en cuestión se encontraba en una celda del antiguo convento dominico de Jesús y María, edificio reconvertido hoy en archivo histórico provincial. Según algunos historiadores, en aquella época no eran extraños los casos de monjas emparedadas en sus habitaciones. Se tapiaba la puerta y eran alimentadas a base de pan y agua. El motivo de estos emparedados podría ser doble: un castigo por incumplir alguna norma de la orden, o un suicidio programado para ir a un mundo mejor cuando el cuerpo dejase de soportar tal dieta. Convento conflictivo. Las indagaciones de Sánchez Butragueño fueron más allá, pues descubrió en prensa de la época el caso de otra monja que se fugó por los tejados del convento para escapar de un ambiente más que opresivo. Parece que esta monja fue castigada con una reclusión larga, concluida la cual llevó a cabo su proyecto de fuga, que ha sido una verdadera odisea por los tejados del convento, relataba el periódico La Correspondencia de España. La ejecución de tal empresa debió de ser muy difícil y el peligro en que puso su vida muy grande. Saltando por los tejados penetró en la guardilla de una casa habitada por una familia que experimentó la sorpresa que es de suponer al ver entrar a la religiosa por una ventana. Continuaba el relato de este periódico. Otra noticia publicada en las dominicales del Libre Pensamiento incluso se atrevía a afirmar que la monja tenía cara de difunta. Su castigo se habría debido a las amistades que frecuentaba con un sobrino de la superiora del convento, el cual le habría pedido una importante suma de dinero, motivo por el que la monja decidió robar el dinero que conservaba la orden. Fue pillada infraganti y castigada a ingerir solo pan y agua durante varios días. El convento de Jesús y María, construido en el siglo XVII, fue abandonado por esta orden dominica poco antes de que se iniciara el siglo XX.
El edificio fue adquirido en 1984 por el Ministerio de Cultura y reconvertido en archivo histórico provincial, conservando su portada y otros elementos arquitectónicos. En cuanto a las monjas, hoy residen a las afueras de Toledo, en el barrio de Buenavista, en un amplio convento en el que, además de dedicarse a la vida contemplativa, elaboran mazapanes, marquesas, pastelitos de yema, sopa de almendra, mantecados, galletas, pastas y rosquillas que venden bajo la marca de Mazapanes El Convento. Los comercializan en el propio convento y a través de su web, modernidades que ni la monja emparedada ni la huida por los tejados llegaron a imaginar en sus místicos trances. Las élites nos dejaron en sus películas de que en el año 1885 se realizaron viajes en el tiempo. En Regreso al Futuro tercera parte este fue el año elegido 1885. El primero de ellos, y el que trae más polémica es el concerniente a los DeLorean. El Doc de 1885 dice en la carta que no puede volver al futuro porque se ha estropeado un componente que no está disponible en esa época. Y luego, cuando Marty viaja a 1885 pierde toda la gasolina porque los indios le agujerean el depósito. Muy bien, entonces, si tenemos un DeLorean, con el que Doc viajó al pasado y que va a estar durante 70 años en la cueva con un microchip roto pero con gasolina, y luego tenemos un segundo DeLorean sin gasolina, pero con el microchip funcionando, ¿por qué no cambian la gasolina o el microchip de un coche a otro? Sin duda la única respuesta que pueden dar los protagonistas a esta pregunta es la que te darían la mayoría de los espectadores. Ni se me había pasado por la cabeza. Pero aún hay otra cuestión más relacionadas con el mítico DeLorean. Si al principio de la segunda parte, cuando Doc vuelve del 2015, coge basura para usarla como combustible, ¿no debería seguir funcionando el automóvil en el resto de la saga con restos? ¿Se estropeó también esa parte del coche? También se cuestiona en uno de los cientos de análisis que se hacen de la película que el Doc que está en 1885, que ya ha vivido 1985 y 2015, no sepa que morirá en el oeste por una deuda de $80, ya que Marty se lo dijo en 1985. Sin duda el que realiza este análisis no tiene en cuenta que el Doc que se ve en 1985, en la tercera parte, no es el mismo que está en 1885, sino que es un doble de un universo paralelo. Aún así, muy observador. En 1885, H.G. Wells publicó La máquina del tiempo, la primera historia en recoger este concepto de viaje. Desde entonces, los científicos se pusieron a trabajar para demostrar o refutar su viabilidad. La teoría general de la relatividad de Albert Einstein llegó en 1915, estableciendo que los campos gravitatorios se deben a distorsiones en el tejido espaciotemporal del universo. Más de 100 años después se ha demostrado que estaba en lo cierto. El proyecto de observación LIGO efectuó la primera detección de ondas gravitacionales en febrero de 2016. Los investigadores identificaron estas ondas como la fusión de un agujero negro de un sistema binario que se produjo hace 1.300 millones de años, lo que supuso la confirmación de la detección directa de ondas gravitacionales. Sobre esta base, Ben Tippett, un profesor de matemáticas y física de la Universidad British Columbia, UBC, en Vancouver, Canadá, ha diseñado un modelo matemático que demuestra que viajar en el tiempo es viable. La gente piensa que viajar en el tiempo como algo ficticio, explica el científico, tenemos la tendencia a pensar que no es posible, debido a que en realidad no lo hacemos. Sin embargo, matemáticamente es posible. El investigador, que está especializado en la teoría general de la relatividad de Einstein, y estudia los agujeros negros y la ciencia ficción, ha creado una fórmula matemática para viajar en el tiempo. Según su modelo, llamado TARDIS, Traversable a Causal Retrograde Domain in Space-Time, la división de la realidad en 3 dimensiones espaciales y una temporal no es correcta. Por el contrario, las 4 dimensiones deben imaginarse al mismo tiempo y permanentemente conectadas en un espacio-tiempo continuo. El científico señala que su máquina sería una especie de burbuja que transporta a los viajeros en la geometría del espacio-tiempo. Esta burbuja se podría mover a velocidades que a veces superarían la de la luz, por lo que los pasajeros podrían ganar tiempo para moverse hacia el pasado. Tippett explica en su estudio que las órbitas curvas de los planetas se deben a una curvatura espacio-temporal, visible en las proximidades de una estrella masiva, donde los planetas ven alteradas sus trayectorias por este fenómeno. Hay pruebas que demuestran que cuanto más cerca estemos de un agujero negro, más lentamente transcurre el tiempo, dice el investigador.
Mi modelo de máquina del tiempo usa ese espacio-tiempo curvado, doblando el tiempo en un círculo en el que se moverán los pasajeros, en vez de hacerlo en línea recta, y ese círculo es capaz de llevarnos hacia atrás en el tiempo. Volviendo a la fotografía de la monja, un par de personas, a buen seguro con su mejor intención, pusieron en duda la autenticidad de la ampliación de la imagen, insinuando que podría haberla trucado para buscar notoriedad o inventar una historia más o menos curiosa. Ello me llevó a hacer lo que hasta la fecha no había tenido tiempo de realizar: indagar sobre el convento que ocupaba el edificio en el que la monja de la foto aparece, que no es otro que el convento de Jesús y María, edificio hoy ocupado por el Archivo Histórico Provincial. La verdad es que en el momento que pude demostrar que ese edificio era un convento en esa época, para mí no cabía ya ninguna duda de que lo que aparece en la imagen es una monja, pero sin embargo decidí investigar más a fondo en busca de pruebas más concluyentes. Tenía ante mis ojos la prueba de que exactamente en el mismo convento, exactamente en los mismos años en que fue tomada aquella fotografía que parecía mostrar una monja momificada mirando a la torre de la catedral, sucedieron hechos que demuestran que no es descabellado que alguna de las monjas falleciera por inanición. 6 meses a pan y agua no es ninguna broma. Por otro lado, el hecho de que aquella pobre monja decidiera jugarse el tipo y escaparse trepando por los tejados, da fe de que el ambiente en el cenobio tenía que ser a la fuerza claramente opresivo e irrespirable para aquellas mujeres. ¿Qué historias no sabremos? ¿Qué otros hechos sucedidos entre esos muros pasaron inadvertidos a los medios de la época? Era una viajera del tiempo, su habilidad para trepar por las paredes y saltar tejados demuestra un entrenamiento de élite, tipo de los que realizan en los ejércitos, una preparación que sí tenían las mujeres viajeras del tiempo. Actualización, 10 de noviembre de 2016. He localizado un dato que podría ser clave para identificar a la monja huida por los tejados. En el archivo del convento de Santo Domingo el Real se conserva en su libro de profesiones el ingreso de Sor Filomena de San Plácido el día 16 de junio de 1890, muy poco después de los sucesos ya narrados. En el texto se indica que esta monja se salió de su propio convento llamado de Jesús y María. No se saben los motivos ocasionados. El dato es muy revelador porque indica que su entrada estuvo avalada por el prelado y fue sometida a votación. Las probabilidades de que Sor Filomena, que contaba con 40 años de edad y 18 de profesión, sea la monja que huyó por los tejados son altas, pues no serían muchas las monjas que escapasen del mismo convento en tan poco espacio de tiempo. El hecho de que se cite expresamente que no se saben los motivos de su salida de Jesús y María, algo que a buen seguro no era cierto, y que simplemente se omite por ser algún asunto oscuro, y se mencione su recomendación por el prelado, en una versión muy parecida a la expresada en el texto publicado en enero de 1890 en el periódico El Motín, hacen pensar no solo que esta es la monja huida, sino que lo expuesto como dudoso en el Motín podría ser la historia real de Sor Filomena. Un único dato deja abierta la duda. El acceso de Filomena a su nuevo convento se registra en junio de 1890 y el texto en el que se indica que se había recolocado en otro convento es de enero de ese año. Pienso que no es descabellado suponer que la reubicación citada en enero fuese provisional, solo unas semanas después de su ida, y que se necesitasen 6 meses para tramitar su ingreso oficial en Santo Domingo con todos los informes y consultas correspondientes. En cualquier caso, si Sor Filomena no fuese finalmente la monja que escapó por los tejados, estaríamos ante dos casos de monjas que decidieron abandonar el convento de Jesús y María en muy corto espacio de tiempo, lo que demostraría aún más que el ambiente en ese convento era irrespirable y daría aún más verosimilitud a que la monja de la ventana fuese una monia o una demacradísima religiosa. Sea como sea, la buena de Sor Filomena acabó sus días en Santo Domingo al parecer sin problemas, falleciendo en 1901 como se indica en el libro de defunciones. Pero recordemos, el año 1901 es un año donde también hubo viajes en el tiempo, como ya he contado en muchos vídeos de mi canal. Seguramente volvió a otra época. Viendo la foto me chirrían las proporciones, esa figura tiene un tamaño demasiado pequeño para pertenecer a una mujer adulta. Increíble historia olvidada, dormida y desconocida durante muchísimos años. Yo no creo que ese cuerpo tuviera que ser el de una niña de 5 años, perfectamente pudiera ser el de una mujer bajita de 1,40 o 1,50 metros, medidas que encajan con la viajera del tiempo Sigrun. La figura es demasiado pequeña para ese tamaño de ventana, esta no está al mismo nivel que la otra ni tiene el mismo ancho. El marco se distingue de un modo muy diferente al otro, hasta parecer casi reducido a la nada. Por añadidura, lo que hay dentro de ve con demasiada claridad con respecto a la otra ventana que hay abierta al lado.
Años atrás de esta foto, viajero del tiempo. La pintura de hace 150 años que muestra a una joven usando un celular. Es la esperada, un cuadro de 1860. Enigmas, dudas e interpretaciones sobre este misterio del arte. Ferdinand Joshua Waldmuller pintó este cuadro en 1860, Die Erwartete de la esperada, en español, es una de sus obras más reconocidas. Pero hoy, más de un siglo y medio después, un detalle nos sorprende. Hay un viajero del tiempo en la imagen. El tamaño concuerda con el de la monja del año 1885. Sí, es que la actitud de uno de los personajes del lienzo llama poderosamente la atención. Imposible pero real, parece estar whatsappeando o jugando con un teléfono celular. Ciencia ficción o viajero del tiempo. El cuadro muestra a una joven paseando por el campo con los ojos pegados a un objeto cuadrado que tiene en la mano. Una imagen que hoy no nos sorprendería. De hecho, es la postal más habitual en cualquier lugar del mundo. Pero ¿qué podía saber Waldmuller en 1860, cuando aún faltaban décadas, incluso, para que se comenzara a utilizar la electricidad en los hogares sobre teléfonos móviles, apps, wifi o paquete de datos? Si bien los críticos especializados insisten en que lo que sea que lleva a la mujer no tiene nada que ver con la tecnología, los fanáticos del arte con ojos de águila están convencidos de que parece que están mirando un teléfono inteligente, más de 100 años antes de que se inventara, indicó de Mirror al abordar el tema. Actualmente, el cuadro se exhibe en el Museo Neue Pinakothek, de Múnich, Alemania, junto a cientos de pinturas de los siglos XVIII y XIX. En la imagen, se ve a la chica caminando con la mirada congelada hacia abajo mientras un joven sostiene una flor rosa, preparado para cortejarla. Es nuestra monja del año 1885. ¿Es un teléfono celular o no? Peter Russell, un jubilado de Glasgow, fue la primera persona en notar el posible detalle oculto mientras visitaba la galería junto a su pareja. Pero esta no es la primera vez que se ve un supuesto teléfono inteligente en una pintura antigua, muy anterior al surgimiento de esta tecnología. Hace 6 años, el jefe de Apple, Tim Cook, afirmó que vio un móvil en una pintura del siglo XVII en Ámsterdam, Países Bajos. Siempre pensé que sabía cuándo se inventó el iPhone, pero ahora ya no estoy tan seguro, bromeó sobre el tema durante una conferencia. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.